Muy buenos días, estudiantes del Ministerio de Enseñanza. Qué bueno volvernos a encontrar en este tiempo de aprender más y más de la palabra. Doy gracias a Dios por la vida de aquellos que han perseverado, que se han mantenido, que aún con dificultades, que han tenido que correr con las clases, pero ha sido una bendición porque están aprendiendo y quiero que el propósito se cumpla. Le hablo a esos estudiantes, recuerden, mi nombre es Moris Fuentes, el director del Instituto de Enseñanza, junto con mi esposa Marta, estamos encargados del ministerio y para nosotros es muy importante la retroalimentación, toda la información que ustedes nos envíen sobre lo que no está bien, errores que cometemos para poder corregir, los queremos recibir esos consejos, así que por favor no dejen de escribir, no dejen de informarnos, no dejen de de retroalimentarnos, perdón, para poder mirar que no estemos saliéndonos y que estemos haciendo las cosas de la mejor manera. Queremos hacerlo lo mejor para el Señor y para que cada uno de ustedes aprenda y tenga las herramientas necesarias. Así que iniciamos este segundo semestre de 2023. En este tiempo vamos a estar aprendiendo sobre interpretación bíblica. El tema es la hermenéutica. Y vamos a orar y vamos a entrar en el tema para que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros. Padre, ponemos esta clase en tus manos, oro por cada estudiante, por aquellas personas que van a ver, Señor, estas clases, para que tú ministres a sus corazones, para que hable, Señor, pero sobre todo para que rasgue el velo, Señor, que no le permite ver las cosas conforme a las Escrituras, porque de cierta manera, Señor, han sido velados sus ojos, porque de cierta manera, por la falta, Señor, de estudio y de comprensión de las Escrituras, nos hemos dejado llevar por otro lado, Señor, que es el lado que no es correcto. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y clamamos al Santo Espíritu de Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y comprender la palabra tuya que ya ha sido revelada en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces entramos ya en materia, vamos a ver aquí Ministerio de Enseñanza. Recuerden siempre, tenemos el eslogan aprendiendo y aplicando. Aprendiendo, todo lo que aprendemos debemos aplicarlo para nuestra vida diaria. Y la clase, como les dije, hermenéutica, vamos allí a hermenéutica, interpretación bíblica. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación bíblica. Vamos a mirar aquí en hermenéutica, en esta clase vamos a ver 3 puntos. Vamos a definir qué es hermenéutica. El segundo es, vamos a tener una pequeña introducción o una introducción acerca del tema. Y el tercer punto es cómo ser un intérprete fiel de las Escrituras. Tenemos unos puntos ahí que queremos compartir con ustedes que tal vez le van a ayudar para que usted sea un intérprete fiel a las Escrituras, fieles de la palabra de Dios. Así que vamos al primer punto, vamos a la parte de la definición, la he puesto ahí en las pantallas para que ustedes la tengan. Hermenéutica viene de una palabra griega, hermenevein, que significa interpretar. Es el arte, es la ciencia que se ha establecido para la interpretación de los textos sagrados. Ahora, hay algo importante, la hermenéutica es una ciencia que también se usa en otras áreas como la hermenéutica que que usan los abogados en toda la parte de derecho, es cómo interpretan ellos las leyes. La hermenéutica nos ayuda a entender cosas bien importantes porque a través de ella establece principios, métodos, reglas que nos van a ser necesarias y que nos van a ayudar a revelar, a entender el sentido de lo que está en las Escrituras. Porque hay cosas en las Escrituras que a veces no son fáciles de entender. Y el objetivo de él es dilucidar todo lo que está oscuro o mal definido. De manera que mediante un proceso, todo lector pueda darse cuenta de la idea exacta del autor. O sea, la hermenéutica nos ayuda a entender qué es lo que escribió el autor, a quién le escribió, para qué lo escribió, cómo entender lo que nos están enseñando, cómo entender lo que hemos aprendido antiguo y ver con las herramientas que se nos dan, poder dilucidar, poder entender bien qué es lo que realmente está diciéndonos la Escritura. Así que esas herramientas que nos da
van a ser herramientas necesarias para ser un intérprete fiel de las Escrituras. Y vamos, esta es la parte de la definición, hay que ha definido la hermenéutica. Ahora vamos al segundo punto, y es el punto que tiene que ver con la introducción. Aquí yo quiero que entendamos algo. No sé si usted se ha dado cuenta durante el tiempo que lleva de cristiano, escuchar en lugares, iglesias, donde han salido herejías, blasfemias, falsas doctrinas. ¿Por qué resulta tan común escuchar en la iglesia todo esto? En muchas iglesias, ¿no? Herejías, blasfemias y falsas doctrinas. No sé si se ha preguntado por qué ocurre esto. Si alguna vez se lo ha preguntado, espero hoy que podamos tener las respuestas. Bueno, en muchos casos ciertamente se enseñan falsedades, mentiras deliberadamente. En otros casos la razón es una deficiente o escasa, casi nula información en el estudio de las Escrituras, que nos conduce a una interpretación totalmente equivocada, errada. Y, perdón aquí que me... Ok, ve rodándola, eso. Esto ya lo dije, se ha preguntado por qué ocurre esto. Entonces ahí hay falsedades que son deliberadas, que la enseñan, que saben que están enseñando mal, pero que a veces lo hacen con una motivación incorrecta, y la motivación es muchas veces dinero, ¿no? Ganar dinero. Interpretar la Biblia no es solo un asunto de revelación, requiere estudio exhaustivo para un mejor entendimiento de los textos. Y tenemos una responsabilidad muy grande, aquellos que nos paramos en un púlpito a dar un mensaje, a dar una clase, a enseñar. Y esa responsabilidad es clave, hermano, que nosotros tengamos claro, que tengamos las herramientas para poder venir y dar un mensaje que realmente esté con un contexto que tenga, que hable la verdad de Dios. Para todo esto, pues se han creado reglas, y esas reglas, si las seguimos, nos va a evitar caer en interpretaciones de la palabra. No te vas a mover todavía, Ifer, ahí, déjalo ahí, y yo te digo, entonces, estamos hablando que requiere un estudio cabal de un entendimiento. Es un ejemplo, ¿no? Para manejar un automóvil, ¿cierto? Usted hace un curso. Para manejar un carro no necesita el vehículo y la licencia solamente. La persona tiene que hacer un curso, donde en ese curso le enseñan leyes de tránsito, le enseñan a respetar las leyes de tránsito, le enseñan a conocer el carro, a saber qué es un clutch, qué es un freno, a cómo frenar, a cómo meter los cambios, todo esto, ¿no? Entonces, usted para manejar el carro no necesita solamente tener el carro y la licencia, necesita capacitarse. Para interpretar las Escrituras no basta tener una Biblia y leerla, es necesario utilizar bien las herramientas y saberlas interpretar. ¿Saberlas qué? Interpretar. Entonces, de una manera muy sencilla, les vamos a presentar las reglas básicas de interpretación con el fin de acercarnos a las Escrituras con un corazón limpio y dispuesto a aprender, tener un espíritu enseñable. Y que no torzamos el significado de las Escrituras. En cada una de las reglas que voy a exponer sobre interpretación bíblica, nos va a ayudar a manejar la interpretación de una forma correcta, y nos va a ayudar a entender las interpretaciones falsas que en algunos casos se han ido aceptando e integrando a la iglesia como una doctrina, cuando realmente no son doctrina bíblica. Así que los animo, los invito a leer con entendimiento cada uno de esos, de todas estas herramientas, y que podamos juntos a analizar y quebrar argumentos erróneos que aún nosotros tenemos, algunos ilógicos y huecos. Es necesario desarraigar eso de nuestras congregaciones, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras familias, de nuestros corazones, para poder entender y llevar bien el mensaje. Para algunos es muy difícil, porque vienen de una estructura donde les enseñaron que la verdad era esa, cuando la verdad no era esa. Un ejemplo muy rápido: la sangre de Cristo. Mucha gente llega y entiende
que la sangre de Cristo nos protege. Entonces se cubren con la sangre de Cristo cuando salen de la casa. Entonces dicen, Padre, me cubro con tu sangre de Cristo, y cubro a mis hijos, y cubro la casa, y cubro el automóvil con tu sangre, y cubro al perro. Bueno, déjame decirte que la sangre de Cristo no es para protección. La sangre de Cristo fue derramada por Cristo para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros salvación. No hay en la Biblia cómo argumentar que la sangre de Cristo nos protege. Algunos versículos fuera del contexto, por allá en Números, donde el ángel de la muerte iba a pasar y los hijos que estuvieran allí iban a morir, solamente que si cubrían el lindel de la casa con la sangre de Cristo, dice la Biblia, solo el primogénito se salvaba. ¿Sí? Pero eso no es una aplicación para nosotros, para proteger todo, porque ahí dice el primogénito, y eso solo ocurrió una sola vez. Así que vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender un poco más acerca de lo que estoy hablando. Vamos allí a Segunda de Timoteo 2:15, creo que es la que sigue. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tengo que ser, ¿qué? Diligente cuando me presente a Dios, aprobado. O sea, tengo que estar preparado cuando me presente a Dios y cuando presente la palabra a otros. Tengo que estar preparado, es lo que está diciendo ahí. Verso siguiente, segunda de Pedro 3:15 y 16. También, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles. ¿Hay cosas difíciles en la Biblia? Claro que sí. Aquí Pedro está hablando de Pablo y dice que con paciencia, el Señor nos tiene paciencia para ser salvos, y como también Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. ¿Y cómo ha escrito? En epístolas, en cartas, y en todas ellas habla de estas cosas, y hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los que indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí dos cosas, difíciles de entender, indoctos e inconstantes, tres cosas hay. ¿Quiénes son los que tuercen la escritura? Los indoctos. ¿Qué es un indocto? Sin doctos, conocimiento. Es aquel que no tiene el conocimiento, que no ha escudriñado las escrituras. Básicamente el indocto es un loro que reproduce lo que ha oído o lo que le han enseñado, pero que no ha tenido la oportunidad de ir y escudriñar las escrituras y mirar si eso es verdad o no. Entonces el indocto y el inconstante. El inconstante es el que viene, va, es el que se inscribe al instituto bíblico, ve 2, 3 clases y luego aparece a la clase número 15 y quiere al final hacer todas las clases, ¿no? Para decir cumplí y pasé. No, ese es inconstante. Y el inconstante, el que no viene constantemente, que no estudia, que no escudriña, junto con el indocto, tuercen las escrituras y lo hacen para su propia perdición. Entonces las malas interpretaciones provienen a menudo de la ignorancia de algunos cristianos que no están enseñando conforme a las escrituras. Pero también pueden venir de personas que inestables, que quieren vivir a su modo, ¿no? Haciendo lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece, y le encuentran muy fácil acomodar las escrituras a sus propios intereses personales. Entonces, verso siguiente, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las escrituras que tenemos, lo que Jesús junto con los apóstoles nos dejaron, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
escúcheme bien, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano, la interpretación de la profecía, ninguna profecía de las Escrituras es como yo creo, a mí me parece, yo creo que no, es conforme a lo que dice la Biblia, mirando el contexto, mirando todo lo que las Escrituras dicen. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, ojo, pero esa palabra profética, que son las Escrituras, no es de interpretación privada, no es lo que alguien soñó, lo que alguien vio, lo que a alguien le pareció, no, es conforme a lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Dice, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, no es de hombres. Pedro recibe una revelación, Jesús le está con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Elías, el otro que es este, el otro que es Jeremías, ¿no? Cada uno tenía una idea. El Señor les dice, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Entonces Pedro se levantó, alzó la mano y dijo, tú eres el Mesías, tú eres Jesús, eres el Salvador. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pedrito, muy bien, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es una revelación del Espíritu Santo que se le dio a Pedro. Amén. Eso es una revelación. Ya lo otro que la gente ve y con toda esa cantidad de profecía que hablan hoy en día, que están saliéndose realmente de lo que las Escrituras dicen. Siguiente, por favor. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas. Dese cuenta que hubo falsos profetas en ese tiempo y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán como encubiertamente. ¿Qué introducen? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hubo falsos maestros, hubo falsos y en este tiempo hay falsos maestros que van ahí introduciendo verdades con mentiras y lo que están introduciendo es herejías destructoras. Y al final lo que van a lograr es que nieguen al Señor que los rescató. Entonces ya hay gente que se va más con la ley que con lo que Jesús hizo. Hay gente que se está yendo a otras doctrinas totalmente erradas que nada tienen que ver con lo que las Escrituras nos dejaron, con lo que dice Pedro, que tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Y muchos seguirán sus disoluciones, y eso es lo triste. Qué triste es cuando uno enseña la verdad, predica la verdad, enseña la palabra y la gente se va porque no les gustó, porque les pareció, uy, qué pereza, qué jartera, tan aburridos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas herejías encubiertas, que son destructoras, atraen a la gente. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren ser millonarios? ¿Cuántos quieren la prosperidad? ¿Cuántos quieren que oremos para que Dios le dé 4 o 5 veces? Y cosas de esas que no los llevan a nada. Muchos, desafortunadamente, siguen esas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y terminan blasfemando de la palabra de Dios. Y el verso siguiente dice, 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo enseñándole a Timoteo, ¿qué le dice? Persiste, persevera, insiste. ¿En qué? En lo que has aprendido. ¿De quién? Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? De su abuela, de su madre y de Pablo, ¿verdad? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. No hay otra forma de ser salvos, no hay otra manera de tener salvación si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma, hermanos. Toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe qué significa inspirada? Que tiene el aliento de Dios. El mismo aliento que Dios le dio allí a Adán cuando lo hizo, dice que sopló aliento de vida. Ese aliento de vida está en las Escrituras.
Por eso, cuando se enseña la Biblia, cuando se enseña la verdad, estás enseñando lo que Dios hizo y les está dando a la gente vida. Y la palabra tiene vida y la palabra es la única que cambia, que transforma, es la única que puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Entonces, la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea que perfecto. La palabra perfecto ahí es maduro, enteramente preparado, perdón, para toda buena obra. No hay otra forma, hermanos, de que una persona esté preparada para exponer y llevar el evangelio si la escritura no ha hecho algo en su vida. Hay mucha gente que viene a la iglesia domingo tras domingo y su vida sigue igual. ¿Por qué será? Porque no han nacido de nuevo, primero, y porque la escritura no ha podido entrar y hacer el cambio y la transformación que ha hecho en muchos de nosotros. Verso siguiente, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, apostatar es se van de lado, se van de la fe, dejan de seguir el camino de la verdad por otro camino, escuchando a quién, espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mucha gente que cree que es salva, que cree que está haciendo lo correcto, pues realmente lo que están haciendo es apostatar de la fe, porque le creen más al hombre que a la escritura y a Jesús. Entonces están siempre buscando a Jesús, ¿verdad? Pero un Jesús a su acomodo, y no al Jesús que enseña la Biblia, que es un Jesús que demanda, que es un Jesús que ordena, que es un Jesús que organiza, que es un Jesús que corrige y que disciplina. Se van escuchando espíritus ¿qué? Engañadores. Y esas doctrinas las denomina la Biblia, no yo, doctrina de demonios. Así que la Biblia es inspirada por Dios y por tanto tiene esa armonía perfecta y total, ¿no? En ella no hay errores, no hay incongruencia, no hay contradicciones. Persisten las cosas que has aprendido, persiste en la escritura que es inspirada por Dios, que tiene el aliento de Dios y es la única que puede cambiar la vida. La sana doctrina y la buena predicación dependen de esto, de la escritura, de la buena interpretación de la Biblia. Ustedes que llevan tanto tiempo, es muy delicado decir algo que decimos que está en la Biblia y realmente no lo está. La Biblia dice, y cuando uno va a mirar, no dice la Biblia eso. Si la gente corrobora, mira y va a la escritura, va a entender lo que dice la escritura. De lo contrario, va a terminar creyendo y recibiendo como palabra de Dios algo que no es palabra de Dios. Una botella puede tener la etiqueta de Coca-Cola. Dice Coca-Cola, pero puede contener un veneno. Así es en este tiempo. Muchos maestros dicen con ligereza que lo que enseñan está en la Biblia, pero muchas veces lo que hacen es sembrar veneno y muchos están recibiendo a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Siguiente. 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Bueno, este es un versículo que se ha sacado fuera del contexto y en muchos lugares la mujer tiene que ir con velo y tiene que cubrir su cabeza porque se coge este versículo y solo el versículo, es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, mire, la Biblia dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado, entonces la mujer tiene que venir con el velo, tiene que cubrir su cabello. Bueno, hay que entender eso, tiene un contexto histórico y cada enseñanza lo tiene, y en el caso este, que es un ejemplo, lo quiero aclarar. Dice que las mujeres debían cubrirse en la cabeza. En ese tiempo, en Corinto, el mensaje está dirigido a esa provincia griega de Corinto, y donde aquellos días las mujeres castas salían a la calle con velo, las mujeres castas. Solo las mujeres de mala reputación, es decir, como las prostitutas y todo esto, ellas se mostraban en público con la cabeza descubierta. Entonces se trata de una costumbre que cultural de ese pueblo.
Ese es el contexto histórico, ¿no? Entonces la mujer casta se cubría, la que no, pues no se cubría el cabello. Y cuando Pablo está enseñando esto, no está diciendo que todas tienen que cubrirse en la cabeza, ¿no? Que todas tienen que orar y tienen que orar con esto, no. No existe ninguna otra referencia bíblica que imponga a las mujeres el uso del velo en este tiempo. Era solo para la iglesia de Corinto. Así que le invito a que revise los estudios serios de la Biblia, de la palabra. Rechazar el estudio profundo de la Biblia es una actitud irresponsable que no nos llevará a nada, por así decirlo. Nos va a llevar a un pantano de arenas movedizas y nos va a llevar a conflictos y problemas. Siguiente, por favor. Esta es otra mala interpretación. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron a algunos. Dese cuenta, acá hay algo importante. Cuando alguien está hablando en contra de las escrituras y uno dice, oye, el apóstol y el tal está mal, ¿cómo va a decir eso? Eso no va conforme a las escrituras. No juzgues. No digas el nombre. La pregunta es, ¿por qué no? Himeneo y Fileto se habían inventado acerca de la resurrección algo que no iba conforme a las escrituras. Estaban enseñando equivocadamente lo que Pablo enseñó en Colosenses 2:12, donde habla de sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que estaba enseñando Pablo allí. Basado en eso, ahí cabe señalar que Pablo dice los nombres de estos falsos maestros. Los dice y demanda y dice que esos dos se torcieron de lo que las escrituras decían. Atiende así a la responsabilidad de alertar a los creyentes respecto a las falsas doctrinas y a quienes están enseñando. Hermano, decir la verdad acerca de aquellos que están metiendo herejías y enseñando falsedades, eso no es pecado, hermano. Hay que decirlo. La gente se está yendo con los grandes evangelistas, con los top show de hoy en día, con que dicen cosas y todo el mundo le cree porque es el gran tal, porque tiene la iglesia no sé dónde, porque la iglesia es grande. No, hermano, ahí están equivocados. Muchos de esos hombres están equivocados y oramos a Dios para que corrijan el camino, para que aquellos que tienen tanta capacidad de llevar a otros enseñen la verdad conforme a las escrituras. Siguiente, por favor. Esta frase es importante que la escriba y la tenga en cuenta. No trates de acomodar la palabra de Dios a tu vida. Tienes que acomodar tu vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para acomodarla como yo quiera, sino que yo me tengo que acomodar a la palabra de Dios. Ahí está la introducción. Esta era la pequeña introducción que tenía y vamos al siguiente punto. Son el tercero, intérprete fiel de la palabra. ¿Cómo llegar a ser intérprete fiel de la palabra? ¿Cómo lograrlo hacer? Tengo unos puntos. Esto no es una ley como tal, ¿no? Que tiene que hacer eso, no. Es unos puntos que te pueden ayudar, ¿no? Y que lo puedes hacer. El primero es, empieza en oración. Empieza en oración. Hay que orar a Dios, hay que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer, estar en constante relación con Dios. La oración es orar, es hablar con Dios, ¿no? Entonces no ha habido ningún libro que haya sido escrito por hombre que otro hombre pueda entender, que otro hombre no pueda entender. O sea, cuando usted lee un libro de García Márquez, lo escribió un hombre y usted lo va a poder entender fácilmente. Pero la Biblia es diferente. No se puede entender la Biblia a menos que el Espíritu Santo sea ¿qué? El instructor. Él desea enseñarnos. Es oración y el Espíritu Santo. El Señor dice, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13, creo que lo tenemos ahí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso quiere decir, escúcheme bien, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que hay un Espíritu que no es de verdad, que hay un Espíritu de mentira. Pero Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él que os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad. Nunca nos va a guiar a la mentira, nunca nos va a guiar a falsas doctrinas. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán
de venir. Qué importante, al abrir la palabra de Dios debemos suplicar, como el salmista en el Salmo 119, 18. Amén. Así que hay que orar. Pablo oraba por los efesios de la siguiente forma: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Dese cuenta bien interesante acá, el Espíritu de Dios. Entonces, primero nos está hablando que vendrá, él os guiará a toda la verdad, que es el Espíritu de verdad. Pablo está hablando en el mismo contexto, digámoslo así, en cuanto a que dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? ¿Espíritu de qué? De sabiduría. Entonces yo tengo que orar y decirle: Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, en conocerte a ti. Alumbra los ojos de mi entendimiento para poder saber, para que sepáis cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. Entonces yo tengo que venir y orar y clamarle a Dios de esta manera. Esta es una forma en la que yo puedo orar. Entonces Dios me da la sabiduría, Dios me da el entendimiento, Dios alumbra los ojos de mi entendimiento, pero eso no se puede si no tienes al Espíritu Santo. La oración de Pablo es: dame sabiduría y entendimiento en la revelación del conocimiento tuyo. Qué importante. No es posible conocer la palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios sea nuestro maestro. No hay una forma, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Eso es lo que dice Pablo en la epístola a los Corintios. Miremos el Corintios siguiente, por favor. Dice, siguiente, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por ¿qué? Sabiduría humana, sino con las enseñadas en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que viene a la iglesia y no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él eso es una locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. No hay otra forma, no hay otra forma. Una persona que diga que es espiritual no es una persona que dice: oh, gloria a Dios, vi ángeles, no. Una persona que es espiritual es una persona que ora, que entiende, que comprende, que sabe lo que Dios le ha dado, que sabe lo que Dios le ha enseñado. Y sabe, esa persona no ha recibido de un hombre, sino que el Espíritu de Dios. Entonces Dios usa un hombre y ese hombre da un mensaje, y a través de ese mensaje el Espíritu Santo enseña, pero no con sabiduría humana. Y entonces el que ha nacido nuevo y el que entiende empieza a acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero el carnal nada sabe, ¿sí? Entonces ese es el primer punto. Entonces muchos no entienden la palabra simplemente porque dejan que el Espíritu de Dios, no dejan que el Espíritu de Dios le enseñe. Ese es el problema. La palabra de Dios es diferente que cualquier otro libro, hermano. Yo he oído mucho que dice que cuando tú lees un libro no vuelves a ser el mismo. Eso es lo que dicen, digamos, el mundo, ¿no? Cuando tú lees un libro no vuelves a ser el mismo. Si un libro que tú lees te cambia, que es un libro que es natural de un hombre, una historia, cuánto más la palabra de Dios, que tiene el poder para cambiar y transformar. Yo creo, con todo respeto, que el único libro que cambia y transforma nuestras vidas es la palabra de Dios. No hay otro. Dios nos ha dado el Espíritu para que sepamos las cosas que son dadas de parte de Él. Y eso es a través de la disciplina que podemos mantener. Segundo punto. Intérprete fiel de la palabra. Segundo, ¿sale? Lee la palabra. Lee la palabra. Leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no es leerla como por leerla, como leer un libro más. No. Leer la Biblia es el primer paso del estudio bíblico. No es que me va a poner una meta en un año a leerla. No es necesario.
¿no? Porque mucha gente ha leído la Biblia en un año, hay gente que lee la Biblia cada año y siguen igual, no hay cambio, ¿no? Leer la Biblia, de hecho leer la Biblia no es el único paso en nuestra jornada, sino es una disciplina que debemos mantener en nuestra vida. En el libro de Nehemías vemos algo bien interesante, dice acá, Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, trajo la palabra de Dios, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Leyeron el libro todo el día, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Siguiente, por favor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, no, leían claramente, pausadamente, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y los levitas, Yeshua, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jazabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué interesante es, me parece hermoso eso, ¿no? Ese es un pasaje muy notable de las Escrituras. Esas personas habían estado en la cautividad en Babilonia por 70 años. Muchos de ellos nunca habían oído la palabra de Dios, nunca. Y es probable que hubiera una sola copia de la ley o tal vez dos. Esdras tenía una de ellas y se para y lo lee delante de la puerta de las aguas todo el pueblo. Y se leían el libro de la ley como claramente. Entonces, aquí vemos una manera en que se relata la historia. Se apostataron hombres, mujeres de la tribu de Leví en ciertos lugares entre la gente, y después de leer alguna porción, Esdras dejaría de leer para que los que escuchaban tuvieran la oportunidad de hacer preguntas a los hombres que se apostaban a escuchar la palabra. Dice, y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. No solo la leían, sino que también se aseguraban de que el pueblo entendiera lo que leían. Y eso es lo que queremos, es que entiendas lo que lees, que entiendas lo que vas a escudriñar y lo que vas a enseñar. No hace solo falta leer la Biblia, hay aún más profundizar en ella con tesón. No es suficiente leer solo algunos versículos favoritos, no, hay que leer toda la palabra de Dios. Es el único método de conocerla y es el método de Dios. Lean la palabra de Dios. Si no la entiende la primera vez, léala la segunda vez, y si no entiende, léala la tercera vez, y si no, hasta que va entendiendo, porque la revelación es progresiva. Amén. Tercero, vamos bien de tiempo, ¿verdad? Estudia la palabra. Entonces ya vimos orar, leer, ahora estudiar la palabra. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros debemos hacer más que simplemente leer. Si queremos conocer la profundidad, la bendición de la palabra de Dios, debemos que estudiar. Muchos cristianos creen incorrectamente que un estudio a fondo de las Escrituras es solo para teólogos, o para los pastores, o para los maestros. No, pero las Escrituras nos enseñan ellas mismas que el estudio de las Escrituras es para todos, y ahí lo vemos en Hechos. Hechos de los Apóstoles nos está hablando de una comunidad, ¿no?, que están escuchando a Pablo, y dice que eso eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y ellos recibieron. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué hacían? Recibieron la palabra con solicitud. Escudriñando. La palabra escudriñar es bien interesante porque yo siempre pongo ese ejemplo, tal vez muchos lo han oído. Compras una libra de lentejas, o cuando en casa compraban lentejas,
Mi abuela me las botaba en una bandeja y yo tenía que buscar las piedritas. Y era como escudriñando, escarbando, escarbando, conseguí una piedrita Cuando tú vas a las escrituras, tú vas a escudriñar, y ahí vas a encontrar cosas bien interesantes que te van a ayudar, que te van a cambiar y que te van a transformar. No hay otra forma, no hay otra manera. Pedro mismo admite que dentro de las escrituras del Nuevo Testamento hay algunas cosas difíciles de entender. Lo vimos ahí en Segunda de Pedro 3:16. Siguiente versículo, por favor. Espera, devuélvete, qué pena. Ahí, déjala ahí, ok. Entonces Pedro admite, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que hay cosas difíciles de entender y lo que es peor, los que no las entienden por ser neófitos o indoctos, las tuercen, enseñan mal y arrastran a mucha gente al error. Es importante considerar dentro de nuestra biblioteca personal por lo menos lo siguiente, herramientas que necesitamos. Dale ahora sí, Eifer, por favor. Siguiente. Entonces, damos aquí unas herramientas para el estudio de la palabra. ¿Qué necesitas? La guía del Espíritu Santo. Sin eso no hay nada. Puedes tener los libros, puedes tener la literatura, puedes tener todo, pero si no tiene la guía, no hay nada que hacer. Segundo, Biblias de estudio. Tenga una Biblia de estudio, una Biblia que te muestre el texto, el contexto, concordancias, que te muestre todo. Hay Biblias de estudio muy interesantes, no voy a recomendar alguna, pues, para no caer en eso, pero hay Biblias de estudio muy interesantes que tú puedes buscar. Si necesitas alguna guía, me puedes buscar el domingo y yo te digo cuál te puede servir. Diccionarios de la lengua española, diccionario de bíblico, hebreo, griego. Tienes que tener también, siguiente, al menos 2 versiones diferentes de la. Oye, muy fácil, tú tienes aquí la Biblia, la Eastword, no, bueno, la Eastword es otra, pero aquí tienes la Biblia, y esta Biblia que tú tienes aquí, pues tiene cantidad de herramientas, ¿no? O sea, tú tienes ahí la oportunidad de ver poconón de versiones. Yo tengo acá la YouVersion. En YouVersion tienes la Biblia del oso, bueno, ahí tiene muchas. Lee eso en diferentes pasajes, eso nos da luz para entender también mejor las escrituras porque el idioma ha cambiado, ¿no? Siguiente. Comentarios bíblicos, qué interesante tener comentarios bíblicos. Hay muchos comentarios bíblicos en el que tú te puedes apoyar, porque el comentario bíblico te da un poco más de entendimiento en un contexto tanto histórico para entender más esto. Así que estas herramientas son importantes para que seas un intérprete fiel. Y por último, concordancias bíblicas. Algunas Biblias vienen con concordancia ya, ¿no? Que te mandan de un lado a otro, que acá te pone ahí tal versículo para que vayas de un lado a otro. O también hay unas concordancias bíblicas. Hay un programa que se llama Eastword, que era el que estaba hablando ahorita. Ese programa Eastword, tú lo puedes bajar por internet. Si tienes la posibilidad de apoyar con algún dinero, te dejan bajar muchas herramientas y hay muchas cosas ahí que tú puedes aprender. Hay una Biblia Todo, en Biblia Todo vas a encontrar todo esto, lo vas a tener en Biblia Todo. Y es gratis y está por internet. Ahí les dejo la cuña. Siguiente, cuarto, medita la palabra, meditar la palabra. La gente tiene no sé, cuando uno les dice mediten, no sé en qué piensan y creen que meditar es doblar las piernas para un lado para el otro y esperar a ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa en verdad meditar la palabra de Dios? Hay una declaración muy interesante en el Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Meditar día y noche. ¿Qué es meditar? Meditar es reflexionar, recordar y considerar una y otra vez, ¿no? Hay que tomar lo que hemos leído y estudiado y luego meditar en ello. Por ejemplo, tú lees el Salmo 84. El Salmo 84 tiene mucha enseñanza interesante. Entonces tú lees el Salmo 84 y cuando tú lees el Salmo 84 empiezas a pensar qué es lo que el Señor me está diciendo. ¿Qué es lo que el Señor? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por ejemplo. Nada me faltará. Y estás reflexionando y estás ahí meditando. ¿Por qué nada me faltará? Porque el Señor es mi pastor. Y por delicadas aguas me hará descansar. Cuando tú empiezas a
meditar una y otra vez, a pensar en lo que Dios te está diciendo, eso es meditar, meditar en la palabra de Dios. Medita de día y de noche. Reflexionas qué es lo que me dice, qué es lo que recuerdas, consideras, ¿no? La meditación en la palabra de Dios es y debe ser un artículo de primera necesidad. O sea, sí o sí debes meditar. El domingo viniste, te dieron un mensaje y tú tienes que ir meditando en ese mensaje. Eso es meditar en la palabra. ¿Qué fue lo que dijeron? Ah, tengo que cambiar. ¿Qué me falta por cambiar? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿He nacido de nuevo? ¿No he nacido de nuevo? ¿Qué dice la Biblia? Ah, Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Ah, mi naturaleza es cambiar. Y empiezas a reflexionar. ¿Mm? Desafortunadamente hoy la televisión, las redes sociales, todo eso elimina la posibilidad de meditar, ¿no? Y está cambiando la vida espiritual de muchas familias. Una de las razones por las cuales la iglesia hay una frialdad y una indiferencia en cuanto a la palabra de Dios es simplemente a que no meditan, a que no estudian, a que no oran, a que no escudriñan las escrituras, ¿no? Como cristianos debemos darnos cuenta de que meditar en la palabra es una disciplina que nosotros necesitamos diariamente, que debemos practicar. Meditar en las escrituras es disciplina de concentrarse, centrarse, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu estén en la escritura, en la palabra, de modo que podamos entender y comprender y aplicar a nuestras vidas lo que la Biblia nos dice. ¿Mm? ¿Cómo iniciamos? Empiece con un pequeño texto de unos cuantos versículos. ¿Mm? Una parte. No leas con afán, no leas por cumplir y ya salir corriendo, ya cumplí, no. No te apresures a leer. Tercero, lee el texto varias veces, entonces lo lee varias veces, lo lee en varias versiones también, dale. Eh, Te concentras en el significado de cada palabra y frase, por eso es importante el diccionario, tanto en hebreo, en griego como en español. Anota ahí, lleva un lugar donde toman notas en el celular, que casi todo el mundo lo usa, en la tabla o en un cuaderno, lo que has encontrado. Y escribe cómo eso lo puedes aplicar a tu vida y medita en esas notas. Esa es una forma que les podemos ayudar a meditar la palabra de Dios. Quinto, memoriza la palabra. Que esto es difícil, no, que memorizar, hoy la gente es muy perezosa para pensar. Algunos son perezosos, algunos pues, ya están muy viejos y a veces memorizar no es fácil. No tenemos la capacidad de memorizar muchas cosas, pero hay que empezar a memorizar las escrituras. La palabra de Dios nos exhorta a hacerlo. Miremos aquí segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Verso siguiente. Luego dice, pero en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuades. Persiste tú en lo que has aprendido. Eso que has aprendido no se puede ir. Toda la palabra entra en la mente y luego baja al corazón, sabiendo de quién has aprendido. Siguiente. Entonces, algunos puntos acá importantes. Déjalo ahí y ya seguimos. Entonces, cuando estás leyendo, estudiando la palabra, encontraremos versículos claves que tienen un significado especial para nuestras vidas. Hay palabra que le pega a uno así y entonces uno la tiene que memorizar. ¿Cómo es más fácil memorizar? Escribiendo varias veces, ¿no? Nosotros debemos memorizar esas porciones de las escrituras de modo que las podamos estar recordando cada día, cada momento, en el momento que estamos pasando una situación difícil. ¿Mm? Y debemos no solamente aprenderlas, tenerlas ahí, sino vivirlas. Esa internacionalización de la palabra de Dios es la clave si queremos ver fruto completo en nuestra lectura y estudio de las escrituras. Memorizar las escrituras es una disciplina cristiana muy ignorada. Entonces, estás memorizando pequeñas porciones. Segundo, estás memoriza versículos de tu interés. Tercero, memoriza sistemáticamente, ¿ve? No todo, sino sistemáticamente, a medida que vas escudriñando y vas haciendo todo lo anterior. Siguiente, lleva pequeñas tarjetas con versículos para memorizar. Hay unas que dan unas tarjeticas así con algunas promesas.
Eso es bien interesante porque tú coges la promesa y la promesa dice algo que te llama la atención. Listo, basada en esa promesa puedes hacer un estudio. Mira el contexto, de qué está hablando antes, de qué está hablando después. Todas esas reglas las vamos a dar luego. Pero es bien importante que de eso solo puedes hacer un estudio. Amén. Siguiente. Revisa periódicamente los versículos de las escrituras que has memorizado. Una forma de memorizarlo es subrayarlo en la Biblia con colores. Algunos usan muchos colores, algunos la subrayan nomás. Sácalo, escríbelo, ponlo en el celular, envíalo a amigos y de esa forma lo vas a poder memorizar. Siguiente. Sexto. Creo que acá acabamos con el sexto. Ah, no, nos faltan otros. Sexto, memoriza, lee lo que otros han escrito de la palabra, acerca de la palabra de Dios. Para una correcta interpretación y estudio de las escrituras es importante leer lo que otras personas. Yo les decía ahí comentarios bíblicos, es muy importante los comentarios que te van a ayudar a entender. Personas que letradas, estudiadas, preparadas, ¿verdad? Que van con la palabra de Dios, que dicen la verdad, que tienen un propósito y que nos ayudan a entender lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Todo lo que ha sido revelado incluso siglos atrás. Todo lo que nosotros enseñamos, mucha gente dice, oye, pero lo que tú enseñas, eso ya lo he oído. Pues claro, porque estamos enseñando. Pablo, lo que enseñó Pablo y lo que enseñó Pablo lo enseñaron de allá para acá, muchos han enseñado lo mismo, es lo mismo. Pero muchos tienen una revelación diferente o Dios les da algo adicional que nosotros no lo teníamos. Entonces, todo lo que nosotros podamos leer acerca de lo que otros enseñan acerca de la palabra de Dios es bueno. Es bueno saber lo que pensaban los padres tempranos de la iglesia, los primeros cristianos, los reformadores, los puritanos, todos aquellos que iniciaron, ¿no? Los de la reforma, para darnos cuenta que la Biblia trasciende fronteras, culturas, lenguas y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es bueno leer lo que otros escriben acerca de las escrituras. Esa es una manera práctica de saber si estamos interpretando la Biblia correctamente o no. Ya que si nosotros interpretamos la Biblia de un modo, pero la historia del cristianismo me dice todo lo contrario, seguramente nos hemos equivocado y entonces es necesario estudiar con más cuidado. Siguiente. Obedece la palabra de Dios. Todo lo anterior, ¿sí? Si no lo obedecemos, no tiene sentido. Tu lectura, estudio, memorización, meditación de las escrituras tiene solo un propósito principal: obediencia. Primera de Pedro, creo que está ahí, 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Siguiente. No, devuélvete. Entonces, el objetivo de la vida cristiana no es conocer o entender, sino transformación de nuestro carácter a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. La obediencia, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia. Hermano, la obediencia es clave, hermano, es clave. Obedece lo que lees, obedece. A veces somos muy dados a enseñar cosas que nosotros no estamos haciendo. Y como alguien dijo, esa enseñanza se me devolvió, ¿verdad? Porque no lo estoy haciendo, no estoy obedeciendo. Y el Señor lo va a mostrar y eso puede pasar. Yo puedo estar enseñando cosas de acá que no estoy cumpliendo y que no estoy obedeciendo, donde Dios me va a ministrar y me va a enseñar. La obediencia es clave. ¿Cuán importante es obedecer la palabra de Dios, obedecer las escrituras? Yo creo que hoy en día los miembros de las iglesias se ven perjudicados más por dejar de obedecer. Es una de las razones por la cual hoy hay rebelión en la iglesia. Gente que no obedece. Hay gente que está sentada en las iglesias y su corazón está rebelde contra las escrituras, contra el Señor. Y por último, el 8, predica la palabra. Escúchame, no puedes predicar la palabra si no has cumplido con los 7 anteriores. No tiene sentido. El error más grande dentro del cristianismo es querer predicar a otros solo con palabras, de tal modo que queremos persuadirles como si estuviéramos vendiendo algún producto maravilla. No hay predicación más contundente que aquella que proviene de nuestro estilo de vida. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
persiste en ello. ¿Persiste en qué? En la doctrina y cuidándote de ti mismo. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que oyeron. Cuando está hablando de salvación, ahí no está hablando de perder la salvación, para que lo entiendan. Está hablando de no desviarse de la verdad de Dios, de no desviarse de la verdad de Dios. Así que ese es un error de predicar y querer predicar a otros con palabras que yo no estoy poniendo en práctica, que yo no estoy llevando como un estilo de vida. Timoteo 4:16, primera de Tito 3:7, perdón. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito de los en lazo del diablo. Está hablando acerca, alguno en el obispado, buena obra desea, alguno quiere servir, buena obra desea, pero es necesario que cumpla con unos requisitos, y todos esos requisitos tienen que ver con un estilo de vida. Y dice, y entre esos es que tenga buen testimonio. ¿De quién? De los de afuera. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen? Bueno, hay gente que nos va a prejuzgar, hay gente que va a hablar mal de nosotros, hay gente que va a decir cosas que no son reales, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una conciencia clara, pues hermano, vas a enfrentar a esa persona no va a poder resistir porque está diciendo mentiras. Pero cuando tienen la razón, tenemos que evaluarnos, ¿no? Entonces yo no puedo predicar la palabra si no estoy viviendo la palabra, porque si no van a caer en un descrédito. Siguiente versículo, 1 Timoteo 5:10, que tengan buen testimonio ¿de qué? Que tengan buen testimonio de buenas obras. Cuando habla de buenas obras no es de lo que da, sino de su estilo de vida que realmente ha cambiado. Si ha criado hijos, y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿De qué está hablando? De ser alguien que sirve en la iglesia, que apoya en la iglesia, pero que no solo sirve en la iglesia, que no solamente lava los pies de los santos. O sea, lavar los pies de los santos significa servir, y no solamente sirve acá, sino que sirve en su casa, que sirve en todo lugar. Siguiente, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Clave, hermano, hay que anunciar el evangelio. ¿Qué tienes que anunciar? El evangelio, la palabra de Dios. Amén. Clave, anuncia la palabra de Dios. Verso, terminamos. Siguiente, ya para terminar, quiero que se quede con esta otra frase. La Biblia, apréndela de memoria, guárdala en tu corazón, muéstrala por tu vida y siémbrala en el mundo. Hermano, esta ha sido la clase, la primera clase de hermenéutica. Preguntas y todo eso. Ahí va a tener un formulario acerca del OIA. Ahí va a tener un formulario donde te vamos a hacer preguntas, donde te vamos a ayudar a entender, y va a ir una herramienta adicional, un formato para que tengas unas guías ahí de estudio. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y nos vemos dentro de 8 días. Continuamos con nuestra clase de hermenéutica. Dios les bendiga, Dios les guarde.